Buenos días, nosotros somos del grupo 5 que está conformado por Emanuel Alexander, Naj Carlos y Rojas Axel. Nosotros vamos a exponer y vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje PHDL. Rápidamente les comentamos que seleccionamos este tema porque justo lo tomamos como sugerencia en un Meet de lo que se armó entre clases. Lo tomamos como sugerencia, vimos que tiene el tema de compuertas, de circuitos y bueno, nos pareció interesante tomar este tema. Así que comencemos. Bien, para empezar a entender qué es el VHDL, primero tenemos que entender qué es el HDL. El HDL se encarga de diseñar y desarrollar hardware. Vos lo que vas a hacer es programar un hardware. En realidad no estarías programando software, sino que programarías hardware. Programarías un microchip, un procesador y le dirías qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es el VHDL. El VHDL es un lenguaje de descripción de hardware que nos va a permitir describir circuitos tanto sincrónicos como asincrónicos. El VHDL lo que tiene es que no se centra, o sea, no hay que centrarse tanto en su sintaxis, sino en entender más que nada su funcionamiento y posterior a eso llevarlo a sintaxis. ¿Por qué? Porque en este caso, al estar trabajando sobre un lenguaje de descripción de hardware, nosotros no podemos pensar como si fuese un lenguaje de software. Por ejemplo, en los lenguajes de descripción de hardware como es el VHDL, no se tiene que pensar ni en variables ni funciones, sino que se tiene que pensar en puertas y biestables. También tenemos que saber qué partes del circuito van a ser combinacionales y cuáles van a ser secuenciales. Y bueno, también se trata de evitar lo que son los bucles y relojes condicionados. El objetivo principal del VHDL es que sea capaz de simular perfectamente el comportamiento lógico de un circuito sin que el programador imponga sus restricciones. Características de los HDL. Son abstractos porque permite describir circuitos sin necesidad de entrar en tantos detalles. Tienen concurrencia, esto quiere decir que uno va a poder ejecutar varias líneas de instrucción en vez de que sea secuencial, como en los lenguajes de programación tradicionales son secuenciales, acá no, se pueden ejecutar varios al mismo tiempo, como que se ejecuta todo al mismo tiempo. Inteligible porque tiene facilidad de lectura y comprensión para simplificar la documentación, y universalidad porque tiene un amplio rango de herramientas de diseño electrónico. Bien, entre las características del VHDL podemos mencionar sus tipos de datos que están divididos en tres niveles. Tenemos el nivel algorítmico, que es el nivel con mayor grado de abstracción porque no se comunica del todo con el hardware. Sería como armar un programa de software, básicamente, donde se va a describir el comportamiento del sistema, pero no se va a preocupar de lo que está haciendo el chip ni nada de eso. Esto va a servir más que nada como para ver si el sistema está funcionando o no. Después tenemos el nivel RTL, que este sí tiene mayor grado de abstracción, está más comunicado con el hardware, y este va a interactuar con el circuito y su comportamiento mediante ecuaciones lógicas. Y por último tenemos el nivel lógico, que este es el que se va a encargar de todo lo que está relacionado con las interconexiones de la compuerta, cómo se conectan las compuertas, la AND, la OR, la NOT, etc. Orígenes y evolución del VHDL. Desde que en 1940 Claude Shannon introdujera un método para describir el comportamiento de los circuitos utilizando el álgebra de Boole para poder sintetizar los correspondientes circuitos de conmutación de relés, esta necesidad de abstracción en el diseño de los circuitos electrónicos fue evolucionando a lo largo de los años. Pero posiblemente el primer verdadero HDL sea el trabajo que realizó Aaron S. Reed en el año 1956, al que llamó lenguaje de transferencia de registros, RTL, ya que este trabajo incluía los conceptos de temporización y relojes. Llegado el año 1975, con el propósito de poder consolidar estos HDL y de estandarizar un lenguaje, se formalizó un grupo de trabajo para un proyecto que se llamó CONLAN, que significa Consensus Language, cuyos resultados se publicaron inicialmente en el año 1980. En el año 1979, el Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzó su programa VHSIC, Very High Speed Integrated Circuit, un programa de 10 años para abordar necesidades militares específicas en microelectrónica. Como parte de ese proyecto, nació el VHDL como un lenguaje estándar independiente de cualquier herramienta de diseño o base de datos.
Más tarde, en el año 1988, se publicó un estándar militar que establecía que todos los ASIC diseñados por ellos deberían documentarse mediante descripciones en lenguaje VHDL. El lenguaje se convirtió en un estándar de todo el gobierno de Estados Unidos en el año 1992, cuando se publicó un estándar federal. Entre 1993 y 2008, el estándar no cambió significativamente, pero a partir de allí se añadió un gran número de mejoras que incrementaron enormemente su utilidad como lenguaje de verificación y se incorporaron características de los lenguajes Verilog y System Verilog, que son lenguajes HDL que se han desarrollado paralelamente al VHDL, siendo estos las alternativas usadas actualmente en el desarrollo, verificación e implementación de circuitos. Bien, a la hora de hacer un modelado y diseño en VHDL, tenemos que tener en cuenta dos características importantes. Una es la interfaz externa, que va a ser el circuito lógico que nosotros vamos a describir, y el otro es el algoritmo de procesamiento. El algoritmo de procesamiento serían los procesos que se hacen para obtener la tabla de la verdad que salen de ese circuito lógico, como se puede apreciar acá. Tenemos el circuito y tenemos el algoritmo de procesamiento que sería su respectiva tabla de la verdad. Posterior a eso pasamos a la estructura del VHDL. Pasamos a mostrar lo que se programa en sí. Antes de programar nosotros tenemos que pasar por una librería, tenemos que crear una librería, una entidad y un cuerpo. La librería vendría a ser como el llamado que nosotros hacemos igual a lo que son las bibliotecas en ADA 95. Nosotros llamamos a la librería, por ejemplo, de enteros y nos trae los enteros. Acá es exactamente lo mismo. Llamamos a una librería, en este caso que tiene el estándar IE, luego le damos el use y bueno, ahí directamente nosotros ya nos habilita a poder realizar lo que son las metapalabras para poder usar las compuertas, ¿no? Luego pasamos a la entidad, que en la entidad nosotros, en la parte de entidad del VHDL, nosotros vamos a declarar todo lo que tenga que ver con el circuito lógico. Vamos a declarar las entradas y las salidas. Y en la parte de arquitectura, o el cuerpo como se le llama también, nosotros vamos a realizar las funciones o procedimientos que va a realizar ese circuito, como las interconexiones. Entonces, entidad, las entradas y salidas de la compuerta; en el cuerpo serían las conexiones, interconexiones, las operaciones lógicas que realizan esas entradas y salidas de la compuerta, etc. Bueno, acá pueden ver un paso a paso, que vamos a explicarlo igual este paso a paso en un simulador. Bueno, paso 1, nosotros tenemos la interfaz gráfica. Acá tenemos nuestra interfaz gráfica, en este caso nosotros tomamos una compuerta AND. En el paso 2, nosotros vamos a declarar librería y entidades. Declaramos la librería, el use, y acá empezamos a declarar la entidad. Declaramos las compuertas, declaramos las entradas A y B y la salida, que sería el C. Entra B y sale C. Una vez que se declara la entidad, pasamos a armar, bueno, justamente como se parece a ADA, podríamos decir que pasamos a armar nuestro programa principal, por así decirlo. Entonces, en la parte de arquitectura, en nuestro cuerpo, empezamos a realizar el procedimiento o la operación lógica que se va a hacer entre las compuertas. Y una vez que tengamos la arquitectura, la entidad y todo el resto, vamos a darle a ejecutar nuestro simulador o compilar nuestro simulador. Y una vez que ejecutamos nuestro simulador, lo que se nos va a mostrar es los clocks que realiza esa compuerta. Como pueden ver acá en esta imagen, estos serían los clocks que realiza la compuerta AND, que bueno, están igual tomando los valores de su tabla de la verdad, como pueden apreciar acá. 0 y 0, 0, 0, 1 y 1, 1 y 0, y así sucesivamente. Las compuerta A y B, la entrada A y B y la salida. Bien, y como conclusión podríamos decir que aunque el VHDL parece un lenguaje de programación que ya está bastante obsoleto, en realidad hoy por hoy se sigue utilizando. Muchos ingenieros de electrónica, de hecho hasta hace un par de años atrás, creo que si no me equivoco la fecha era en 2018, que Microsoft utilizó en sus servidores el FPGA, el chip FPGA, y lo combinó con VHDL para potenciar sus servidores y así aumentar el motor de búsqueda del navegador Bing.